lo siguiente: esta es mi Biblia, la santa palabra de Dios, la semilla incorruptible, y en esta mañana la voy a sembrar en mi corazón. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Después de esta palabra, mi vida nunca será la misma, sino más bien será cambiada, transformada por la maravillosa, poderosa, gloriosa, majestuosa palabra de Dios. Amén. ¿Qué le decimos a la persona que está a nuestro lado? Mente alerta ahí, corazón receptivo. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno todo el tiempo. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, estamos, como dije, en nuestra serie llamada La Fe, y estamos entrando a nuestra lección número 16, y hemos estado viendo últimamente acerca sobre los 5 enemigos de la fe. Y hoy vamos a entrar a hablar la última parte de estos enemigos de la fe. La semana pasada no pudimos terminar, y hoy quiero terminar esta parte acerca de lo que es los enemigos de la fe. Habíamos mencionado anteriormente acerca de los enemigos. El primer enemigo es la falta de conocimiento. Y voy a repetir lo mismo para que aquellos que de repente nunca han estado o no han escuchado esta enseñanza puedan tener presente que la falta de conocimiento es el enemigo número 1 de la fe en la persona y en el creyente. Y cuando hablo de la falta de conocimiento, la Escritura dice en el libro de Oseas que por falta de conocimiento mi pueblo pereció. Porque la falta de conocimiento trae esclavitud, la falta de conocimiento trae cautiverio, la falta de conocimiento trae oscuridad a la vida de la persona. Cuando tú no tienes el conocimiento suficiente, por eso fracasamos en la vida. Mucha gente fracasa en el matrimonio, fracasa en la crianza de sus hijos, fracasa en las finanzas, fracasa aún en las relaciones interpersonales con las demás personas, porque simplemente no conoce cuáles son las reglas, las leyes, los principios establecidos, tanto para un matrimonio, tanto para criar a nuestros hijos, tanto aún para relacionarnos unos con otros. Y la falta de ese conocimiento trae el fracaso en muchas áreas de nuestras vidas. Si tú eres casado y no te has preparado y aún no te estás preparando de cómo ser un buen esposo, déjame decirte, vas a fallar, no vas a lograr cumplir tu meta como esposo. Y de la misma manera, amada hermana, tú que nos visitas por primera vez, si no te has preparado a cómo ser una buena esposa, si no has leído un libro, si no has ido a un seminario acerca de matrimonio, vas a fracasar, porque la falta de conocimiento trae esclavitud, trae cautiverio, trae estancamiento, trae oscuridad a la vida de la persona. Es importante la preparación personal, es importante la preparación espiritual, es importante la preparación en todas las áreas de nuestras vidas. Tú y yo, cuando venimos a este país, no llegamos hablando inglés, pero acá aprendiste a hablar inglés, porque si no hablamos inglés, no podemos conseguir buenos trabajos, no podemos avanzar en este lugar. Por eso es importante la preparación. Y así como ese simple ejemplo que te estoy dando, así también es en todas las áreas de nuestras vidas, tanto matrimoniales, tanto interpersonales, tanto como padre para criar a nuestros hijos, y aún como hijos para poder tratar bien a nuestros padres. Es importante para el creyente, para el cristiano, saber cómo vivir la vida cristiana, porque sin conocimiento el cristiano no podrá vivir una vida victoriosa, sino simplemente fracasará como cristiano, como creyente. Si tú no dices que conoces a Dios y ves que Dios como que no trabaja a favor de ti, déjame decirte, falta de conocimiento, no conoces bien a Dios. Y la única manera de conocer a Dios es a través de su palabra, porque la falta de conocimiento trae el siguiente enemigo, que se llama la duda. Cuando una persona no está tan informado acerca de las cosas, esa falta de conocimiento produce duda en su vida. Y esa duda va a hacer de que seas tú creyendo algo y no recibas por la misma ley que estás aplicando. La Biblia dice que aquel que pide y pide dudando, no espere, no crea que recibirá algo del Señor. Porque aquel que duda es como las olas del mar, que golpean a un lado y golpean a otro lado, pero nunca van a poder avanzar.
Luego tenemos el tercer enemigo, porque la falta de conocimiento trae como consecuencia la duda, y ambas traen como consecuencia el temor, porque la gente cuando duda teme avanzar, teme dar el paso, teme el poder dar el paso de poder llegar hacia otro nivel, porque como no conoce muy bien el tema, como tiene dudas en cuanto a la vida, como tiene dudas, por eso teme dar el paso. Por eso hay muchas parejas que no quieren casarse. Dice, así estamos mejor, porque temen. Y temen porque no tienen conocimiento y porque dudan. Por eso es que no se casan, no dan ese paso. No es por otra cosa, es porque realmente hay temor. Y hemos estudiado anteriormente acerca del temor. El temor es un sentimiento anticipado de pérdida. Porque dice, ¿para qué me voy a casar? ¿Qué tal si se va con otro? ¿Qué tal si se va con otra? Y hay un sentimiento anticipado de pérdida. Hay un temor. Y la Biblia dice que el temor es un principio espiritual, que aquel que teme, aquello que está temiendo le va a acontecer. Porque es una ley espiritual. Y por eso no dan el paso. Por temor. Y ese temor que tienen están atrayendo aquello que no quieren recibir, pero recibirán. Y no porque Dios sea malo, sino simplemente porque ellos mismos están activando leyes y principios espirituales como la del temor. Hemos dicho que el temor es un enemigo de la fe. Si tú tienes temor, no puedes recibir de parte de Dios, porque el temor es todo lo contrario a la fe. Y luego dijimos que el cuarto enemigo de la fe es la incredulidad. Y vimos que hay dos tipos de incredulidad. La incredulidad por falta de conocimiento, pero también la incredulidad porque simplemente, aún conociendo, desobedecen y no lo quieren hacer. Luego vimos nuestra última y quinta enemigo de la fe. Vimos la semana pasada y nos quedamos ahí. Es la falta de perdón. Y estaba compartiendo la semana pasada acerca de la falta de perdón. Y la falta de perdón tiene mucho que ver con las enfermedades y con problemas emocionales de las personas. Por una falta de perdón. Hemos visto esta obra maravillosa que acaban de presentar nuestros hermanos. Hemos visto acerca de la obra de Jesús que vino a la tierra y todo el mundo celebró Navidad, celebrando el día que supuestamente nació Jesús. Pero no es tanto el día, es el que vino Jesús a la tierra, vino a la tierra con un propósito, hacer algo a favor del hombre. La obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario fue para rescatarnos, para perdonar nuestros pecados, fue para darnos vida eterna, fue para darnos acceso libre hacia la presencia de Dios y poder entrar a su presencia y poder tener acceso hacia Dios mismo. La obra en la cruz del Calvario no es una obra cualquiera, es una obra en la cual se dio y se manifestó el perdón de nuestros pecados. Y así como la falta de perdón, hemos mencionado que produce enfermedades y problemas emocionales, Jesús vino a perdonarnos, porque Él sabía de que la falta de perdón produce estas cosas. Y la semana pasada habíamos visto que aquel que no perdona, como acabamos de leer en la historia, vamos por favor al capítulo 18 nuevamente, del libro de Mateo, y al versículo 23. Vamos a leer el versículo 29, por favor. Dice así: entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y dice la escritura, mas él no quiso. Dile a la persona que está a tu lado, dile, mas él no quiso, dile. Dile así nuevamente, mas él no quiso. Ahora escúcheme bien, el gran error de muchos de nosotros es que a veces decimos lo siguiente: es que no siento perdonarlo, dice, ¿no? Es que yo quiero perdonarlo porque lo siento, dice, ¿no? Pero déjame decirte, el perdón no es un sentimiento. El perdón no es algo que tú sientas. El perdón es una decisión que uno toma a favor de la otra persona y a favor de uno mismo. La Biblia dice aquí, leámoslo nuevamente, el versículo dice en el versículo
30 dice, después de que él estaba ahogando a su consiervo que le debía una pequeña suma de dinero, y él le rogaba que lo perdonara, y en la Biblia dice, mas él no quiso. No dice que él no sintió, él dice que no quiso perdonar, porque el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Tú decides perdonar hoy día a alguien que te ha dañado, te ha hecho daño, o te ha hecho la vida a cuadritos, te ha hecho la vida imposible. Tú decides perdonar a alguien, pero tú también decides no perdonar a alguien. Porque el perdón no es un sentimiento, no es algo que tú sientas perdonar. Es algo que tú decides perdonar. ¿Y por qué hablo del perdón? ¿Por qué hablo antes de entrar este nuevo año acerca del perdón? Porque déjame decirte, muchos de nosotros celebramos Año Nuevo, muchos de nosotros esperamos ese día, aunque muchos se emborrachan en otros lugares, muchos se amanecen, pero viven con una carga pesada en su espalda que se llama la falta de perdón. Y déjame decirte, no quiero que entres este año 2018 con una falta de perdón en tu vida, porque entrarías con un costal de piedras en tu espalda y caminarías así en el año 2018. Porque una falta de perdón te impide caminar. La falta de perdón impide que tú puedas avanzar en la vida. Porque la falta de perdón trae consecuencias. Como en este caso. Dice la Escritura, leámoslo por favor, versículo 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Sigamos leyendo la historia. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Escuchen lo que dice, versículo 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Dijimos la semana pasada esa palabra, dice que este señor, dice, enojado, le entregó a los verdugos. Quizás alguien me diga: pastor, ¿qué me está queriendo decir usted? ¿Que si yo no perdono a mi hermano, Dios me va a enviar verdugos? Quiero explicar nuevamente aquella palabra que ya expliqué la semana pasada. La palabra entregó. Para nosotros los hispanos, entregar significa dar algo hacia alguien. Porque hemos entregado algo, dice, ¿no? ¿No? ¿Quién entrega a la novia? Dice, ¿no? Yo, el padre, ¿no? Es agarrar algo y dar aquello hacia alguien. Para nosotros los hispanos eso significa la palabra entregar. Pero para el griego, para esta palabra entregado, no significa eso. En el griego la palabra entregar significa ceder. Y ceder porque hay alguien que está jalando tan fuerte que la persona que está en el lado contrario, lo único que le queda es simplemente soltarlo, entregarlo, ceder. Porque es tanto lo que está jalando. Ustedes han visto que dos personas o dos equipos están jalando la soga. Y llega uno que jala tan fuerte que los demás solamente abren la mano y sueltan la soga. Esa expresión entregar significa ceder. Cuando dice que su señor lo entregó a los verdugos, es que cedió porque el hombre, dice la Escritura, no quiso perdonar. Dile a la persona que está a tu lado, dile: no quiso perdonar, dile. Ahora dígale de nuevo: no es que no sintió, sino es que él no quiso, dile. Y dice la Escritura que él no quiso perdonar a su consiervo. Porque el perdón no es sentir, el perdón es decidir perdonar. Y hablo del perdón antes de entrar este año, porque yo soy de las personas que he hecho en mi vida perdonar a cualquier persona. He creado en mí mismo un sistema de perdón. Porque el perdonar nos va a ayudar a nosotros vivir bien. Pero la falta de perdón no nos va a llevar a nada bueno, y vamos a estudiarlo. O sea, en otras palabras, los verdugos representan los atormentadores. Y dice la Escritura, porque quiero mostrarles lo que dice la Biblia, Proverbios 17:11 dice lo siguiente. Proverbios capítulo 17, versículo 11, dice claramente la Escritura:
acerca de aquel que no perdona, es entregado, dice, a los verdugos, y dijimos que no es que Dios lo da, sino simplemente es que es tan fuerte lo que el hombre decide, que Dios simplemente cede a la voluntad del hombre. Dice Proverbios 17:11, dice así: el rebelde no busca el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Hay espíritus atormentadores que comienzan a atormentar la vida de las personas que no perdonan. Porque la falta de perdón es tan dañina para el creyente, para el ser humano, que ellas producen aún incluso enfermedades y problemas emocionales en las personas. Ustedes habrán oído hablar acerca de las enfermedades psicosomáticas. La gran mayoría de ellas son problemas que realmente tienen que ver por una falta de perdón. Aún incluso la Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 26, por favor. Vamos al libro de Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27. Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27 dice la Escritura lo siguiente. Efesios 4, 26 y 27. Dice la Escritura en Efesios 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar, ¿a quién? Ni deis lugar ¿a quién? Al diablo. Leámoslo nuevamente, por favor. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La falta de perdón, amado hermano, abre puertas a Satanás para que él te pueda oprimir. La falta de perdón abre puertas al enemigo para que tú, con la autoridad que le estás dando, él oprima tu vida. Él oprima tu mente. Pastor, ¿y cómo la oprime? Bien, déjame decirte un clásico ejemplo que te puedo dar y que quizás muchos se van a sentir familiarizados o muchas veces se van a sentir como que son parte de ese problema. Muchas personas dicen, cuando tienen una raíz de amargura, una falta de perdón hacia alguien, cuando ven a una persona y dicen: ¿por qué vino esa persona a este lugar? ¿Quién le ha invitado? ¿Por qué lo trajiste? Dice, ¿no? ¿Por qué lo invitaste? Tú sabes que yo no me llevo bien con esa persona, ¿no? ¿Por qué tuviste que invitarlo? Tú decides, o él o yo, dice, ¿no? Tú tienes que decidir ahorita. Y si la persona decide por la otra persona o por ninguna, entonces se va porque tiene una raíz de amor, una falta de perdón. Cuando una persona se acuerda lo que otra persona le hizo, entonces significa que la persona aún no ha perdonado aquello que le han hecho. Déjame decirte algo: cuando una persona no perdona, le abre puerta al enemigo para ser oprimido. Acá dice la Escritura que no le debes dar lugar al diablo, porque cuando una persona le abre la puerta al enemigo a través de la falta de perdón, la persona es torturada. La persona es atormentada, su mente comienza a ser atormentada con ideas, con pensamientos, con frases y expresiones. Están hablando mal de ti. Míralo, ve, te está mirando de pies a cabeza. Segurito que te está diciendo tal cosa y le está contando, míralo, ve. Le está diciendo al pastor, le está contando tu vida. Y déjame decirte que aunque no hubo ninguna conversación de esa magnitud, el enemigo lanza esa idea a la persona para que la persona piense de esa manera. Y por eso la gente dice: no, él habla muy mal de mí. Y la persona ni siquiera se acuerda de él. Y la persona ni siquiera piensa en la persona. Pero la otra persona, por la falta de perdón, tiene ideas en la mente porque es bombardeado o bombardeada por simplemente espíritus atormentadores que atormentan la mente de cada persona y aún incluso de un creyente. Dice la Escritura en Génesis capítulo 4, versículo 7. Si por favor vamos a Génesis 4, 7.
En la primera historia que se nos escribe en la palabra de Dios, encontramos algo muy interesante, lo que causa la falta de perdón. Dile a la persona que está a tu lado, dile, el perdón no es una emoción, dile. Dile, el perdón es una decisión. Por favor, quiero que entres este año 2018 no con esa palabra clásica, es que no siento perdonarlo. Dice, ¿no? Y estamos diciendo que el perdón no es una emoción, el perdón es una decisión. Y leámoslo, vamos a analizar aquí. Ya te mostré una historia de este hombre, del siervo malvado, que dice, él no quiso. Aunque él pudiendo perdonarlo, no quiso. No es que no sintió, él no quiso. Él decidió no perdonarlo. ¿Y qué pasó por no perdonarlo? Fue entregado a los verdugos. Fue entregado a la cárcel. Leamos por favor Génesis 4:7. Dile a la persona que está a tu lado, te están hablando, dile. Gloria a Dios. Dice así el versículo 7 de Génesis capítulo 4. Si bien hicieres, dice, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Una vez más, vamos a dar lectura. Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Quizás de repente no entiendas lo que dice, así que te lo voy a leer en otra versión, la Biblia al día. Dice así para poderla entender mejor. Dice, si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Cuando una persona se ofende, no es que te ofendan, tú te ofendes. No es que la persona te ofendió, no, tú te ofendes porque tú comiste la carnada que el enemigo usó para que tú te resientas y haya una falta de perdón. Y la Biblia dice aquí, cuando Adán y Caín y Abel presentaron una ofrenda a Dios, la Biblia dice que Dios se agradó de la ofrenda de Abel, mas no la de Caín. Y cuando Caín vio de que Dios no había aceptado su ofrenda, Caín en su corazón no perdonó tal acción que Dios había tomado contra su hermano. Y Caín tuvo algo en contra de su hermano Abel. Y Dios le dice a Caín, Caín, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero tú haces lo malo, el pecado está acechándote. Y es como una fiera lista para atraparte. Pero tú, dice, puedes dominarlo si decides perdonarlo. Pero no hizo eso Caín. ¿Qué ocurrió en Caín? Cuando Caín tomó la decisión de no perdonar, lo primero que fue distorsionado en Caín fueron sus emociones. Sus emociones fueron corrompidas hacia su hermano. Estoy convencido que aquí cualquier persona que haya vivido con sus hermanos, a ver, levanten la mano los que tienen hermanos o hermanas de sangre, ¿no? Gloria a Dios. ¿Y cuántos hemos convivido con nuestros hermanos de pequeños? La gran mayoría, amén. Y yo te pregunto, si tu hermano hiciera algo bueno, ¿tú te enojarías y agarrarías una piedra y lo matarías? Imposible. A menos que haya sido wow, pero no, sería imposible. Pero déjame decirte esta historia de Caín y Abel. Las emociones de Caín fueron corrompidas en contra de su hermano. Él no estuvo contento con lo que Abel había presentado hacia Dios, y ahora Caín estaba tan enojado que sus emociones se corrompieron. Estuvieron en contra de su hermano, con quien se había criado desde pequeño.
La escritura no nos dice cuántos años tenían Caín y Abel, pero al menos vemos que desde que ellos crecieron, ahora Caín está teniendo algo en contra de su hermano. Y era tan grande la corrupción de sus emociones, porque lo primero que ocurre cuando una persona no perdona a alguien, su emoción se corrompe. Por eso tenemos algo en contra de alguien. Por eso tenemos algo en contra de la persona, en contra del familiar, en contra del esposo, en contra de la esposa, en contra del papá, de la mamá, en contra del hermano o de la hermana. Y se dice, nos masticamos pero no nos pasamos, dice, ¿no? Dile a la persona que te dice, gracias a Dios que eso no ocurre en este lugar, dile. Y tenemos una falta de perdón, y la falta de perdón corrompe la emoción. Y por eso tenemos algo en contra de la persona y hablamos mal de la persona. Y no queremos saber nada de la persona. No le queremos ni extender la mano para saludarlo. Y empezamos a mirarlo mal a la persona. Ya ni lo queremos ver porque decimos, hasta en la sopa lo estoy mirando a esta persona. ¿Y por qué la has tenido que invitar? La emoción de la persona es corrompida instantáneamente por una falta de perdón. Pero el punto es que no queda ahí las cosas. No solo es tu emoción la que se corrompe hacia la otra persona, o hacia el hermano o hacia la hermana, o hacia el padre o hacia el amigo, o hacia la madre o hacia el padre o hacia los hijos. Ahí no queda la cosa. No solo se corrompe tu emoción, sino también tu visión hacia esa persona es corrompida. Este hombre Caín, que tenía a su hermano Abel viviendo juntos continuamente, un acto que él hizo bueno para con Dios, la cual fue rechazado por Dios sobre su vida de él, Caín, hizo que cambiara su visión de su hermano. Por eso Caín lo mató, porque él fue distorsionada su emoción y a la vez fue distorsionada su visión. Ya no miró con buenos ojos a su hermano de carne y sangre que vivían juntos. Ya no lo miraba bien, porque la falta de perdón distorsiona tu forma de ver a las personas y los empezamos a mirar mal. Lo empezamos a mirar menospreciándolo, ¿no? Lo empezamos a mirar, ¿no?, de una manera diferente, ya no es la misma manera que antes lo mirábamos. Porque eso hace la falta de perdón. Distorsiona tu emoción, distorsiona tu visión, y ello crea en tu vida amargura. Y una amargura que va a destruir tu vida, porque científicamente está comprobado. Todos aquellos que estudian nutrición sabrán lo que estoy hablando. Científicamente está comprobado cuando una persona no perdona, vive triste, vive enojado, rencoroso, su organismo produce una hormona llamada, creo que es el cortisol o la serotonina, uno de ellos dos, que ocasionan que los órganos sean destruidos, que los órganos de tu vida, de tu cuerpo, sean enfermados por esa hormona que empieza a generar tu cuerpo. Pero también la ciencia dice que las personas alegres, las personas que paran sonriendo continuamente, son personas saludables, porque esa expresión, esa actitud genera también su organismo otra hormona que hace un mantenimiento a todos los órganos de su cuerpo. Por eso muchas enfermedades son causa de la falta de perdón en la persona. Por eso, antes de entrar a este año nuevo que ya se acerca y ya se avecina, he tomado la decisión de hablarte acerca de la falta de perdón, porque muchos de nosotros no entendemos lo que es la falta de perdón. Y pensamos de que pues ya se le pasará, o que ya cambiará. Y a veces tenemos cosas contra alguien, y es importante perdonar a cada persona, porque cuando tú perdonas, te liberas. La escritura dice en Mateo 18 que su Señor lo metió, dice, preso a la cárcel, y le dice, hasta que pagues la deuda. Pregunta, ¿cuánto era el monto que debía? 10,000 talentos, equivalentes a 60 millones de días de trabajo. Y esa cantidad, por más que el hombre trabaje todos los días de su vida, nunca iba a pagar esa deuda. Ahora, pero escuche lo que dijo: hasta que pagues la deuda, entonces saldrás de la cárcel. Pero si no puede pagarla, ¿cómo va a salir? Porque Jesús no está refiriéndose al pagar la deuda, está refiriéndose al perdonar esa pequeña deuda que tenía
hacia esa persona. Porque el perdonar te hace libre. El perdonar te libera. El perdonar hace que tú puedas avanzar en la vida. Pero la falta de perdón hace que tú estés cargando en tu espalda piedras tras piedras pesadas por falta de perdón hacia personas muy cercanas, hacia personas que han estado contigo y que simplemente ahora ya no están contigo porque ocurrió algo, pasó algo y entonces hubo algo en la cual tú decidiste no perdonar. Y esa carga está sobre tu vida. Y por más que tú hagas metas en la vida y por más que tú quieras avanzar, tu falta de perdón impedirá que tú puedas seguir avanzando. Y aunque ya Dios nos ha perdonado a nosotros nuestros pecados, nosotros mismos no queremos perdonar pequeñas faltas de otros, porque hemos decidido muchas veces no hacerlo. Y no es que no sintamos perdonar, sino que decidimos no perdonar. De la persona que está a tu lado, tienes que decidir perdonar. La amargura o la falta de perdón corrompe nuestra emoción y la falta de perdón hará que haya amargura en tu corazón. Y esa amargura es un asesino emocional. Esa amargura corrompe, destruye tu emoción hacia la otra persona. Normalmente esto se ve en los matrimonios, cuando el esposo o la esposa hace algo y el esposo o la esposa se enoja y no quiere perdonar y está con el ceño fruncido, con la jeta larga, como dicen algunos, y dice: ¿qué tiene? No tengo nada. ¿Qué tiene? No tengo nada. ¿Y qué tiene? No tengo nada. Y sigue y está enojado, su emoción cambia, sus facciones cambian, su rostro cambia. Se demuda su rostro, ya no es el rostro brillante, es el rostro opaco, triste y apagado. Por una falta de perdón. Es lo que hace la falta de perdón, destruye tu emoción, te la corrompe. Por eso es importante implantar en nuestras vidas un sistema del perdón continuamente, porque nos va a beneficiar a nosotros. Personalmente nos va a beneficiar, más que a la otra persona, a nosotros nos va a beneficiar. Porque es importante perdonar los errores de otras personas. ¿Cuántos quieren ser perdonados cuando se equivocan? Entonces vos tenés que perdonar también, porque la gente también se equivoca. No hay perfectos en esta vida. Son dos cosas, amado hermano, en la cual podemos nosotros trabajar. O perdonas o no perdonas. Si perdonas, eres libre. Si no perdonas, eres oprimido. Corrompes tu emoción y corrompes tu visión, porque hemos dicho que la falta de perdón es un asesino emocional. Mira lo que dice la Escritura. Las consecuencias de esta falta de perdón, dice en el libro de Hebreos capítulo 12, por favor. Hebreos capítulo 12, versículo 14 y 15. Hebreos 12 y 15. Hebreos 12, versículo 14 y 15 dice así. Dice: seguid la paz con todos. Nuevamente, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No sea que alguno deje de alcanzar el favor de Dios. Aunque Dios quiere darte, pero es uno quien decide que aquel favor de Dios no nos alcance. Vuelvo a leer, dice, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, dice, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Porque la falta de perdón crea una raíz de amargura en tu corazón.
Y cuando una persona tiene una raíz de amargura en su corazón, comienza a contar a las personas acerca de aquello que él cree y piensa y ve, y sin haber escuchado la otra parte. Porque una persona con falta de perdón simplemente tiene amargura en su corazón hacia aquella persona. Y esa amargura contamina a los demás. ¿Sabías que el hermano fulano de tal me hizo esto? ¿Sabías tú? Y él, conociendo que yo era su pana, su chochera, su amigo cercano, pero lo hizo, ¿no? Y comienza a hablar mal de aquella persona. Comienza a contaminar a aquella persona. Y aunque la otra persona ni por aquí se le cruzó, pero hay una contaminación hacia los demás. Y eso es lo que produce la raíz de amargura, la falta de perdón. Ella crece sin que tú te des cuenta. Cuando una persona tiene falta de perdón, esa persona ni cuenta se da que tiene falta de perdón. Porque es como una raíz, como una hierba mala que crece sin que tú lo hayas sembrado. Pregunta, ¿alguien sabe que la hierba mala hay que sembrarla o ella crece por sí sola? Igual en el corazón de la persona hacia alguien. No la sembraste, solito creció la raíz de amargura hacia esa persona. Y comenzamos a hablar mal de esa persona. Esa persona es así, es así. Y hablamos todo lo malo. Pero lo bueno no lo decimos. A veces pensamos que la gente es perfecta y esperamos lo mejor de la persona. Sí, hay que esperar lo mejor, pero hay que saber que cada persona también tiene defectos. Dile a la persona que está a tu lado, dile, toda persona tiene virtudes, pero también defectos, dile. Debes de dejar de mirar los defectos de las personas. Porque así como tú miras, así tú serás medido. Mira, vamos a un pasaje, por favor. A un pasaje creo que se encuentra en el libro de Lucas, Lucas capítulo 6. Vamos a Lucas 6:35, por favor. Lucas 6:35. Lucas capítulo 6, versículo 35. Dice así la escritura, Lucas 6:35. Dice, amad pues, dice, a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Voy a repetir el último versículo, por favor. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que tú medís, os volverán a medir. Así como tú haces hacia alguien algo, así también recibirás algo. Con la misma medida serás medido. Por eso quiero decirte algo. Hay dos maneras de vivir la vida, como mencioné. O perdonas o no perdonamos. Pero quiero pintártelo ahora de otra manera. Hay dos maneras en las cuales tú puedes vivir en la vida. O vives bajo la ley de la ley, que con la misma medida que tú mides serás medido. O vives bajo otra ley superior. Porque la ley de la ley es una ley en la cual tú recibirás aquello que tú haces. Serás medido igual. Pero hay una ley superior que se encuentra en los versículos que hemos leído. Dice el versículo 36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso.
La ley de la misericordia es una ley que cada día debes aplicar e implantar en tu vida para vivir continuamente bajo la ley de la misericordia. ¿Y qué es misericordia, pastor? Misericordia significa no recibir lo que nos merecemos. Quizás esa persona habló mal de ti. Quizás esa persona hizo algo en contra de ti. Quizás esa persona te robó tu dinero o agarró algo que era tuyo y no te lo quiere devolver porque dice que es de él. Cuando tú aplicas la ley de la misericordia, aunque él se merecía que yo no le hable nunca más, aunque él se merecía de que yo ya no le brinde mi amistad porque es una persona ladrona, yo simplemente voy a tomar la ley de la misericordia y lo voy a perdonar porque no sabe lo que está haciendo. Fue lo que Jesús dijo en la cruz del Calvario. Cuando miró a toda la gente, esos soldados romanos que lo flagelaron, que lo golpearon, que le pusieron una corona en la cabeza y le pusieron una lanza en su costado. Estando Jesús en la cruz crucificado, él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si tú te pones a pensar, cada soldado romano sabía lo que estaba haciendo. Sabía lo que estaba haciendo. Pero él dice: no saben lo que hacen. Jesús aplicó la ley de la misericordia. Puede venir mucha gente a ofenderte, puede venir mucha gente a hablar mal de ti, puede venir quien sea a poder perturbar tu paz emocional, mental, visual. Pero si tú aplicas la ley de la misericordia, entonces tú vivirás tranquilo y en paz. Es algo que uno decide tomar, es algo que uno decide implantar en su vida para poder vivirla. La Escritura nos dice lo siguiente. Vamos por favor al libro de Proverbios. El libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 11, dice lo siguiente. Proverbios 19, versículo 11. Voy terminando con estos versículos. Proverbios 19, 11. Dice, Proverbios 19, 11. Dice, la cordura del hombre detiene su furor. Una vez más, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Una vez más, por favor, la última parte de este versículo 11 dice, y su honra es pasar por alto la ofensa. Déjame decirte, amado hermano, amigo que nos visita, la ofensa va a venir continuamente. La gente va a hablar cosas, la familia va a hablar cosas, porque no saben lo que están hablando. Pero cuando tú veas la ofensa, que te están ofendiendo según tú, la honra de una persona es pasar por alto la ofensa de otra persona. En otra versión dice, aquel que pasa por alto la ofensa es una persona grande. La gente puede hablar muchas cosas en contra de ti, pero tú no tienes derecho a ofenderte. Te ofendes porque has decidido ofenderte, pero no tienes el derecho de hacerlo porque las personas no saben lo que están hablando, ni lo que están diciendo, ni lo que están haciendo, porque lo hacen bajo su ignorancia muchas veces. Uno decide perdonar o uno decide no perdonar. Uno decide pasar por alto la ofensa. Como siempre he dicho, he tomado la decisión de que cada día de mi vida voy a vivirla sabiendo como si fuese el último día, pero a la vez la vivo
sabiendo que la gente puede ofender tu vida y tú tienes que bañarte con aceite para que, como dicen algunos, todo te resbale y no pueda tocarte. Guardo mi corazón de cualquier ofensa de alguien. Y aunque muchos lo hayan hecho, lo he pasado por alto porque esa es mi honra. Esa es mi grandeza, perdonar. Como Jesús lo hizo. Jesús perdonó nuestras vidas y aún a pesar de que nosotros lo volvemos a hacer, Jesús continuamente perdona nuestras vidas. Tú decides perdonar, porque el perdón es una decisión, mas no es una emoción. Dice la Escritura en Colosenses capítulo 3, con esto termino. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice, Colosenses 3, 12 y 13, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y luego dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Tienes queja de un hermano? ¿Tienes queja de una hermana? ¿Tienes queja de que alguien te ha hecho daño, te ha perjudicado? Perdónalo. Así como Cristo te perdonó a ti, así también nosotros debemos de perdonar. Porque con la misma vara que medimos, seremos medidos. Este año que viene, amados hermanos, quiero invitarte a que tú puedas entrar a este año libre de perdón. Libre de la falta de perdón en tu vida, libre de toda carga, libre de amargura, libre de raíz de amargura contra alguien. No niego que te hayan hecho daño, no niego que hayas vivido un momento difícil de tu vida, no lo niego, pero lo que sí tú puedes hacer es cambiar tu destino, cambiar tu futuro, cambiar tu vida, cambiar tus emociones hacia esa persona, cambiar tu forma de ver, simplemente por perdonar a alguien. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor.